¿Qué tal de nuevo con todos ustedes? Yo, como periodista, uno funge de intérprete, luego de procesar muchas informaciones, para mostrársela a la gente de la manera más equilibrada, objetiva, si cabe el término posible. Nunca la intención debe ser de un comunicador tergiversar o tratar de cambiar la realidad, la veracidad de la información, con fines inconfesables o con fines o intereses ocultos al consumidor. Este video tiene que ver con el caso del bloqueo de los Estados Unidos y el escalón que subió al detener a la empresa rusa Rosneft Trading. Rosneft Trading. Yo te voy a hablar claramente, sin que a ti puedas tener la más mínima duda de lo que te voy a decir acá. ¿Qué busca Estados Unidos con el bloqueo? Tú y yo ya lo sabemos. Apretar al régimen de Maduro para que suelte el poder, sin importar el dolor o los daños colaterales al pueblo venezolano. Yo creo que ya estamos claros en ese aspecto. Cuando se habla de la sanción o el bloqueo o el corte o la coacción a una empresa que trabaja con PDVSA, en este caso Rosneft Trading, perteneciente a la matriz de Rosneft, uno cree que ya Maduro no va a tener más acceso a la venta de petróleo. Vamos a hablarte de la realidad. Estados Unidos apenas coaccionó a una hormiguita, a una empresa que era la intermediaria, que era la que colocaba el crudo. Maduro le da el crudo a esta empresa y esta empresa comercializaba este crudo. Pero esta empresa, ¿qué peso tiene dentro del organigrama de Rosneft? Que Rosneft es la matriz, el holding, la gran empresa rusa, que es la segunda más grande del mundo después de Aramco de Arabia Saudita. Rosneft Trading, como se llama la empresa que sancionaron, Rosneft Trading es Rosneft Trading, voy a seguir con el hilo, es apenas un apéndice. ¿Qué va a pasar ahora? Que Rosneft, la empresa mayor, va a crear otra empresa fantasma de nombre Rosneft Trading 2, por decirle un nombre, y va a seguir comercializando el petróleo. Porque para Rusia es un pingüe negocio comercial a un petróleo que no invierte nada, que lo compra a bajo precio y que además cobra comisión para colocarlo en el mercado internacional. Porque si pongamos, por ejemplo, que el petróleo cuesta $60, Maduro lo tiene que vender como a $40 más o menos, 40, 45 dólares aproximadamente. Porque todo el resto, los $15 restantes para llegar a 60, tiene que ser pagado en comisiones, en un trato ventajoso para las empresas que asumen el riesgo de colocarlo en los mercados internacionales. Maduro ya prácticamente ha saldado la deuda que tenía con los rusos. El ministro Lavrov, el canciller, vino a reunirse con Maduro porque van a crear nuevos convenios comerciales en armas, en telecomunicaciones, en informaciones, en gas, en petróleo. Ahora es que los rusos están metiendo candela en Venezuela. Los chinos, que también Estados Unidos le ha dicho que no compren petróleo a PDVSA, efectivamente los chinos directamente no le compran petróleo a PDVSA, pero Maduro le sigue pagando la deuda china, que se cree está entre 10.000 a 20.000 millones de dólares. ¿Cómo? Bueno, la empresa rusa Rosneft Trading
antes de ser sancionada, llevaba ese petróleo a su gran refinería que queda en África Occidental. En esa refinería la transportaba luego a Singapur o la India, y en Singapur la China compraba petróleo como si fuese de otra empresa, y era el petróleo de Maduro, era el petróleo de Venezuela. La empresa Rosneft no fue tocada en 25 de sus sucursales que tienen 25 países. Tocaron fue a algo que no representa ni siquiera el 0, algo por ciento de Rosneft, y que no es Rosneft propiamente. Y Rosneft va a crear otras empresas fantasmas para seguir eludiendo el embargo comercial, la coacción que tiene Estados Unidos con Venezuela. Miren, mientras Estados Unidos no bloquee navalmente, si es que puede, que lo veo muy difícil, a Venezuela, Maduro va a seguir sacando petróleo y va a seguir sacando oro, y no lo van a tumbar tan fácilmente. Te doy otro dato para que tú veas. Estados Unidos ha tratado de bloquear y bloqueó los cargueros de PDVSA. ¿Qué hizo Maduro? Lo cambia de bandera, lo realquila, le cambia de nombre. ¿Qué hacen los cargueros que vienen aquí a Venezuela? Vienen con otra bandera, la cambian en aguas internacionales, apagan los satélites rastreadores, apagan los transponders y luego colocan los crudos en distintas refinerías, o los crudos lo agarran en aguas internacionales, en mar abierto, y hacen un trasvase entre cargueros. Es casi imposible como están las cosas ahorita, porque si fuese así, ya Irán estuviese de rodillas, ya Corea del Norte, Cuba y todos estos países que Estados Unidos mantiene bloqueado. Por el bloqueo, por la vía del bloqueo va a ser complicado. Aquí está Maduro con la dolarización, un país que poco a poco comienza a moverse, lo dicen los organismos empresariales venezolanos, y Maduro sigue en el poder. Aquí Donald Trump, por esa vía de las sanciones, va a seguir esperando que Maduro caiga, y no va a caer. Eso se lo puedo yo asegurar. Ahora, fíjate cómo te vendieron a ti esto del bloqueo. ¿Qué fue lo que te dijeron los medios internacionales y nacionales? Coño, se acabó Maduro. Bloquearon a la empresa rusa Rosneft, ahora Maduro no va a vender más petróleo. Otra de las grandes mentiras que te procesan los medios, porque siempre tienen un interés determinado y no te hablan todo el circuito, no te dicen todo la verdad. ¿Por qué? Por sus intereses, pues, que quieren tumbar a Maduro, por lo que sea. Ahora yo, que no tengo interés en tumbar a Maduro, o en tumbar a Guaidó, o lo que sea, yo te hablo con la realidad. Y la realidad es esa. Estas sanciones de Estados Unidos no le hicieron ni cosquilla a los rusos. Tanto fue así que al segundo día los rusos, la empresa Rosneft se disparó. Porque ahora, lo irónico de todo esto es que tú sabes cuál es el segundo exportador que le compra más crudo a Rosneft. Estados Unidos. ¿Y de dónde proviene la mayoría del petróleo? De Venezuela, porque se lo comercializan los rusos, y a su vez los rusos colocan el petróleo en Texas y en Luisiana, y es petróleo venezolano, pero los gringos te dicen que no, que el petróleo venezolano no se está vendiendo. Mentiras, porque todo es un negocio. ¿Acaso que los gringos, si fuesen así, por qué no sancionaron a las 4 grandes empresas que hay aquí, gringas y de otro capital? A Halliburton, a Chevron, a Exxon y a Schulberger. ¿Por qué? Bueno, ellos ya tienen 6 meses de exenciones a esas empresas, y esas empresas no están sancionadas, y esas empresas siguen comercializando el crudo que hay en Venezuela. Y te doy más. La empresa Rosneft, el 50% es de los rusos, pero el otro 30% es de BP, una empresa holandesa, y el otro 20% es de Qatar. ¿Tú crees que la cosa es mantequilla, como te dicen los medios de comunicación? ¿Tú crees que los gringos se van a meter con la empresa Rosneft directamente? ¿O tú crees que si se meten directamente con la empresa Rosneft por el caso Venezuela,
no se disparan los precios del petróleo a $150. ¿Y le conviene a los gringos? No les conviene. Y menos una campaña electoral. Entonces yo te estoy diciendo la realidad. ¿Por qué no se meten con los barcos? Pues, porque no pueden. Porque les apagan los transponders. Porque le cambian. Porque hacen el trasvase internacional. Y es casi imposible evitar el contrabando. Entonces Maduro va a seguir reinando, vendiendo el oro, vendiendo los diamantes, vendiendo el petróleo, sin dar cifras aquí en Venezuela. Es verdad que la producción petrolera venezolana cayó a 700.000 barriles, eso es verdad, porque Maduro y todo ese grupo de Rafael Ramírez, bueno, ya ustedes saben lo que hicieron con PDVSA, y esto hay que sumarle las sanciones porque también afectan. Entonces, te estoy hablando la realidad pura y dura. Olvídate de esas sanciones, de que si Rosneft, no, olvídate de eso. Olvídate de eso. Eso no le hace ni cosquillita a Maduro. Y es más, los rusos vienen por más convenios, porque los rusos ya tienen convenio en Petropiar, en Petromonagas, más el gas. Y ahora que Maduro prácticamente ya saldó la deuda, Maduro se va a endeudar comprando más armamento, más aviones, más misiles, más todo pues en materia de telecomunicaciones, fortaleciendo la parte de seguridad de la nación. Y Maduro está saldando la deuda con China, mandándole petróleo todos los días a China. Entonces hay que olvidarse de ese punto que va a terminar doblegando a Maduro. Yo creo que esa no es la vía es electoral, y para eso la oposición se tiene que convertir en una sola, y para convertirse en una sola Estados Unidos tiene que hablar, y hablar duro a la oposición, porque es quien la tutela, y decir un solo candidato, vamos a las elecciones parlamentarias, le ganamos a Maduro, y desde allí comenzamos ya en bloque para sacarlo un referéndum revocatorio dentro de 2 años. Así sí me la ganan, pero no de otra forma. Mientras estén con esa, olvídense. Dejo el video hasta aquí porque quiero que tú me digas cuáles son tus impresiones para creer si Maduro va a soltar el coroto con estas sanciones, y cuál crees tú sería la vía para que Maduro deje el poder. Si es que tú eres demócrata, o si es que tú te consideras dictador, o si es que tú te consideras una persona que respetas los valores democráticos. Déjame todos tus pareceres, sea usted chavista, independiente o opositor, no me importa. Muchas gracias y será hasta la próxima.